Muy buenos días. Es un placer para mí hacerles una presentación de lo que será nuestra tertulia que va a versar sobre los estudios políticos en la Universidad Nacional. Tengo tres invitados muy especiales, expertos en el tema: el profesor Eduardo Pizarro León Gómez, la profesora Diana Rojas, el profesor Ricardo Peñaranda. Estos tres invitados harán una intervención que va a ser muy, muy enriquecedora para que comprendamos cuál es el significado de los estudios políticos y de las relaciones internacionales formalmente hablando. Quiero hacer referencia muy rápida, muy brevemente a la característica de lo que es un instituto dentro de la estructura académico-administrativa de las universidades. Todo esto se inició básicamente desde la concepción de la Universidad Humboldtiana hacia 1819, cuando se decidió conceptualmente que la universidad no solamente era una transmisora de conocimiento, sino que debería ser una creadora de conocimiento por parte de los profesores y de los estudiantes. De tal manera que un instituto ya caracterizado básicamente por una labor orientada fundamentalmente hacia la investigación, pero no la investigación que se quedara en las aulas de clase solamente en el ámbito del campus, sino una investigación que circulara el conocimiento a través de la docencia y que a la vez contribuyera no solamente al estudio, sino a la posible solución, o al menos a delinear algunas de las soluciones a los problemas pertinentes del país y del mundo en general. Mientras que los institutos estaban básicamente concebidos como entidades académico-administrativas dedicadas a la investigación, había otro tipo de unidades, como el caso de los centros, por ejemplo, donde sí se hacía investigación en todos los lugares, pero en los centros más énfasis un poco en la docencia. No me quiero demorar en esto porque nos podemos de pronto, digamos, distraer en lo que es el tema central de nuestra charla. Los estudios políticos y las relaciones internacionales no han existido siempre en Colombia en el ámbito académico de una manera formal. Empezaron más o menos en el ámbito académico hacia la década del 50, los estudios en ciencia política más o menos hacia la década del 60 del siglo pasado, y en el caso de la Universidad Nacional, formalmente hablando, en la década del 80 también del siglo pasado, a mediados de esa década, más hacia 1986, como nuestros invitados lo van a mencionar. Muchas veces se piensa que el tema de los estudios políticos y el tema de las relaciones internacionales, me perdonan ustedes la expresión informal, son cuestión de opinión. O sea, que simplemente uno lee un par de editoriales de un periódico, o el titular simplemente de una noticia, o escucha a un noticiero de radio, y entonces se cree, de nuevo, me perdonan la expresión, con el derecho, sin estar suficientemente informado, de opinar. Y entonces no existe en las ciencias sociales, en las ciencias políticas, en las relaciones internacionales, una metodología propia, una racionalidad operante en la forma en que los académicos se aproximan a ese tema. Mis tres invitados tienen una particularidad. Cada uno de ellos tiene una formación en pregrado diferente. El profesor Eduardo Pizarro, sociólogo; la profesora Diana, filósofa; el profesor Ricardo Peñaranda, historiador. Entonces, y no solamente eso, sino que provienen también de universidades diferentes. Hicieron los tres doctorado en ciencia política, en relaciones internacionales también tangencialmente, en Francia, en París en particular. Y eso muestra, además, que el enriquecimiento en la forma en que el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional en particular
se acerca a los problemas, se hace muy enriquecedor que sea por personas provenientes de diferentes formaciones disciplinarias, de diferentes formaciones académicas y que hacen entonces mucho más enriquecedor el estudio y mucho más enriquecedora la propuesta. Sin más preámbulos, yo quiero agradecer a a mis dos invitados, a mi invitada, que han sido no solamente investigadores muy activos, sino que han establecido, como ellos nos lo mostrarán, un diálogo desde la academia con diversos sectores de la sociedad y con diversos sectores de los responsables del delineamiento de políticas públicas. Eh, el doctor Eduardo Pizarro León Gómez, ¿sí? Y digo doctor lo mismo en el caso de Ricardo y de Diana, porque tienen el doctorado formalmente hablando, fue testigo de la creación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Fue, si no estoy mal, Eduardo, el primer director. Entonces, yo quisiera comenzar esta tertulia con que tú nos comentes cómo fue esa experiencia de 1986 cuando estudió. Muy buenos días, gracias a Ricardo, a Eduardo y a Diana. Eduardo, tienes la palabra. Adelante, por favor. Creo que tienes silenciado el micrófono, Eduardo. Muchas gracias, Ramón, y saludos a Ricardo y a Diana. Ramón, le voy a contar brevemente el origen del instituto. En el año 1986, Marco Palacio planteó que no era conveniente que los estudios políticos fueran exclusividad de la universidad privada, en concreto la Universidad de los Andes, y propuso crear un centro de estudios políticos en la Universidad Nacional, en la universidad pública. Para eso convocó a un grupo de trabajo en los cuales estaban Gonzalo Sánchez, Víctor Manuel Moncayo, Jesús Bejarano, para diseñar ese Instituto de Estudios Políticos. La idea fundamentalmente era que la Universidad Nacional tuviera este centro de investigación y tuvo una enorme lucidez, que fue traerse a Francisco Leal como primer director del instituto. Él venía de la Universidad de los Andes, era sociólogo de la Universidad Nacional y fue el primer director y fue un gran acierto. Pacho Leal dirigió con mucha lucidez los primeros años del instituto. El instituto inicialmente, la idea era que fuera dedicado a la investigación, más adelante a la docencia, pero en el año 1987 hubo un giro inesperado porque el presidente Virgilio Barco, su ministro de Gobierno Fernando Cepeda, convocaron una comisión de estudios sobre la violencia. El estudio anterior de enorme significación había sido la violencia en Colombia de 1962, que era un gran referente histórico, que había sido dirigido por Monseñor Germán Guzmán, con la participación de dos profesores de la Nacional, Orlando Falsborda y Eduardo Umaña Luna. Cuando en 1987 Barco y su ministro de Gobierno, Fernando Cepeda, nos plantearon participar en esta comisión de estudios sobre la violencia, dudamos mucho, porque abogados, economistas participan del Estado en distintos cargos públicos, pero era muy extraño y era objeto de rechazo que miembros de las ciencias sociales participaran en este tipo de actividades. Sin embargo, fue una experiencia extraordinaria. El libro que se llamó De los violentólogos, Colombia, Violencia y Democracia, el segundo gran estudio sobre la violencia en Colombia, insisto, desde 1962. Y digo que fue un giro inesperado porque el IEPRI, además de la investigación y la docencia, se convirtió en una importante institución que contribuía al diseño de las políticas públicas. En el año 1992 se produjo el tercer gran informe sobre la violencia en Colombia, que se llamó Pacificar la Paz, lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz, que era fundamentalmente coadyuvar con ideas
para la reintegración de los grupos guerrilleros que habían firmado los acuerdos de paz a principios de los años 90 y fue coordinado por otro profesor del IEPRI, el de los violentólogos por Gonzalo Sánchez, el de pacificar la paz por Alejandro Reyes. Yo participé en este informe y hay una gran casualidad que uno de los miembros de esta comisión se llamaba Francisco de Rú, se llama Francisco de Rú, el actual presidente de la Comisión de la Verdad. En el año 1993, otro miembro de la comisión, Álvaro Camacho, hace parte de la Comisión Consultiva Externa para la Reforma de la Policía Nacional. En el año 1995, varios miembros del IEPRI hacemos parte de la Comisión Nacional para la Reforma de los Partidos Políticos, que fue dirigida por el ministro del Interior de la época, Horacio Serpa Uribe. Y lo interesante, después hubo muchas otras participación de miembros del IEPRI en distintas comisiones de relaciones internacionales o de procesos de paz o de otro tipo, pero lo más importante es que el IEPRI no solamente era un gran centro de investigación, un centro de pensamiento reconocido por sus obras, por sus libros, por la revista Análisis Político que creó Francisco Leal al inicio de la creación del IEPRI, sino que se convirtió en una herramienta importante para la elaboración de políticas públicas en diferentes campos: la paz, la reforma de la policía, la reforma de los partidos políticos o en el campo de las relaciones internacionales. Y esto ha sido, insisto, una experiencia enormemente interesante, Ramón. Muchas gracias, Eduardo. Yo creo que con esto contextualizamos bastante el origen del IEPRI, porque como Eduardo nos lo anotaba, recuerdo y varias de las personas de mi generación deben recordar que se hablaba de las relaciones internacionales, particularmente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y muchas personas pensaban dentro del imaginario colectivo que lo que se hacía en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la década del 50, o sea, desde comienzos de la década del 50 y cuando empezó este programa, era para formar diplomáticos, para hacer carrera diplomática, y realmente eso no, menciono dentro del imaginario colectivo, y aparecían pues también todos como referente programas de estudios políticos, y eso se miraba como algo de segunda categoría. Quisiera repetir nuevamente, no en sentido peyorativo, sino que era el imaginario del ciudadano en general, porque pensaba que los estudios políticos, como mencioné en la introducción, y las relaciones internacionales eran simplemente cuestión de opinión, cuestión de una conversación de cafetería sin tener suficiente información. Así que en muy buen momento, como tú nos lo anotas, se creó ese instituto con personas académicamente reconocidas de una trayectoria, como el caso también que había muchísimas personas para mencionar, sí, el caso de Orlando Falsborda, por ejemplo, todas estas personas que terminaron entonces allí en el Instituto de Estudios Políticos. Pero en un momento dado, también como lo anotaste, ya vamos a ir ambientando las cosas, se pensaba que el IEPRI se dedicaba solamente al estudio de los temas de violencia, o sea, lo que se conocía, como tú lo anotaste, pues el libro de la violencia en Colombia de Monseñor Germán Guzmán, Eduardo Umaña Luna y Orlando Falsborda. Ahí solamente de manera marginal quería comentar que el sacerdote Camilo Torres en aquel momento participó un poco en el comité de edición de ese libro. Pero no es solamente el estudio de la violencia, como volveremos otra vez sobre ese tema, sino muchas cosas más. Y de eso Diana nos puede comentar algunas cosas. Diana, como mencioné, su formación de pregrado es en filosofía, y posteriormente hizo un doctorado entonces en Francia en relaciones internacionales y en ciencia política, en estudios políticos. Es bien diferente, también vamos a hacer referencia a eso, a que el Instituto de Estudios Políticos es bien diferente a un departamento de ciencia política, porque hacia la década del 80, hacia atrás, del 80 hacia atrás del siglo pasado, el título de un abogado era doctor en jurisprudencia, ciencia política y economía. O sea, una cosa
como demasiado abarcadora para un programa de 5 años. Diana, muy bienvenida. Muchísimas gracias por asistir a nuestra tertulia y cuéntanos un poco tu experiencia, ¿sí?, de las generaciones un poco nuevas, ¿sí?, en los estudios políticos y las relaciones internacionales en la Universidad Nacional. ¿Cuál es tu experiencia, Diana? Muy bienvenida. Profesor Payat, muchas gracias por la invitación. Yo creo que sí, en efecto, el instituto ha ido evolucionando en la misma medida que ha ido cambiando el país y los propios estudios sociales y los estudios políticos en general, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años, si se quiere, es una ampliación de las agendas investigativas, de los temas, un énfasis muy importante en la interdisciplinariedad, que todos también estuvo desde el principio de la fundación del instituto, en la medida también en que las ciencias sociales colombianas se han abierto a otros temas. Esto también ha permeado los estudios políticos y en particular en el IEPRI. Los procesos políticos en general, digamos, se estudian hoy de manera más sistemática, recurriendo tanto a métodos cualitativos como cuantitativos. Creo que parte del trabajo que hemos realizado desde el instituto es mostrar de qué manera tanto el régimen político como las instituciones colombianas han ido en ese proceso de transformación, y específicamente en el campo de las relaciones internacionales, pues también lo que hemos visto en el país es un proceso de progresiva inserción en esta dinámica de política globalizada. Colombia tiene cada vez más nexos e interacciones con lo que sucede afuera y se ve asimismo afectada. En un principio, cuando se inició el instituto, este énfasis en las relaciones internacionales también estuvo presente, enmarcado, por supuesto, en el tema de los estudios sobre la violencia y sobre la guerra, que ha sido una de las vías de internacionalización del país. El tema del narcotráfico, por ejemplo, ha sido sustancial, pero hoy en día ya hay otros aspectos que también vemos muy de cerca, la manera como el país se relaciona con su vecindario y con la región en general, su inserción en las dinámicas económicas, por ejemplo, y la manera como eso nos afecta cada vez más a partir de los estudios sobre la apertura económica y demás, y otros temas también vinculados no solo a las relaciones con los países vecinos, sino que ha sido un tema de nuestra área de investigación, las relaciones con los Estados Unidos, desde que, por ejemplo, el profesor Juan Tocatlián, que formó parte del instituto, digamos, hizo toda una línea de investigación en esta área que hace que hoy en día tengamos un conocimiento más profundo, ¿no?, de lo que son los Estados Unidos y nuestros vínculos, tanto como región como país, hacia allá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana, por esta breve introducción a lo que va a ocurrir después en tu siguiente intervención. Ricardo, tú en este momento, como mencioné también, Ricardo Peñaranda, en este momento es el actual director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Todos lo conocemos como el IEPRI por una parte y a Ricardo también por su trayectoria. Ricardo, como mencioné también en la introducción, es de formación en el pregrado en Historia, pero pues tiene también su título de doctor obtenido en Francia en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Ricardo, cuando tú llegaste como director al IEPRI, primero cuando tú llegaste como miembro del IEPRI, no necesariamente como director, ¿sí? No es el caso, pues como Eduardo lo mencionó, que cuando se creó el instituto, entonces trajeron directamente a Pacho Leal como su director, sino que tú ya has hecho una carrera allí muy larga, con enormes aportes, ¿sí? Una obra como el caso también de nuestros otros dos invitados y otras personas más del IEPRI, muy productiva académicamente y de gran impacto. ¿Quieres narrarnos por qué ingresaste, por qué decidiste estudiar estudios políticos y relaciones internacionales formalmente e ingresar al IEPRI como investigador y como profesor? Muchas gracias, Ricardo, por aceptar mi invitación. Muchas gracias a ti, Ramón, por la invitación.
Para ponerle un poquito de picante, les voy a contar un par de anécdotas relativas a eso, que explican además el carácter, digamos, del IEPRI. Yo no ingresé realmente como investigador en estudios políticos, yo ingresé como historiador y en cierta medida sigo trabajando como historiador. Mi doctorado fue en sociología, es parecido al caso de algunos colegas que mezclamos disciplinas, pero en el fondo pues nos aunamos alrededor de problemas. Esa es una característica muy importante que, entre otras, menciono, ha sido recogida recientemente en el PLEI, en el Plan de Desarrollo que está creando la universidad, es decir, enfocarse en resolver temas y problemas y aunar esfuerzos de diferentes disciplinas. Y yo ingresé al IEPRI, entre otras, como asistente de Eduardo. Esa era una manera de ingresar que desafortunadamente los tiempos ya no permiten hacer, pero que era muy interesante. Uno ingresaba como investigador junior, como asistente de un trabajo. En ese momento Eduardo estaba trabajando sobre su libro sobre los orígenes de las FARC, y creo que hicimos una buena llave de esas que justamente permitían la conjunción de disciplinas. Eduardo era sociólogo, yo era historiador, de manera que entre los dos completamos el desarrollo de la segunda versión de ese libro sobre los orígenes de las FARC. Esa era la forma como se trabajaba en ese momento, ¿sí? El IEPRI era un poco un taller de investigación permanente. Francisco Leal había convertido algo que era muy importante y fue copiado en el buen sentido, o se intentó copiar. Incluso nosotros mismos ya no lo podemos sostener porque, como te digo, los tiempos han cambiado tanto, que era crear unos equipos, unos cuerpos de colegas y un trabajo permanente para crear ya no solo unos centros de investigación, sino crear unos núcleos, y unos núcleos en donde las relaciones personales eran muy importantes. La revista, por ejemplo, se discutía artículo por artículo en aquello que se conocía en ese entonces como el Gólgota. El Gólgota era realmente Gólgota, y Eduardo tenía muchas versiones, digamos, del origen del nombre y de la manera como se desarrollaba. Cada uno de los autores de la vieja análisis político presentaba su artículo y lo traía a presentación, y efectivamente el Gólgota era un poco un sacrificio en ese sentido. Pero yo creo que las personas que pasaron o que pasamos, yo mismo presenté un par de artículos allí, recibíamos un enorme aporte, porque imagínate, pues era una mesa en donde había un equipo de 15, 14, a veces 20, porque se invitaban investigadores externos, investigadoras externos, y los documentos tenían que repartirse una semana antes para ser leídos, de manera que realmente quien traía el artículo al Gólgota, pues pasaba una semana de pasión, pero luego el terminado, porque eso era el viernes, se concluía, digamos, de una manera muy enriquecedora. Eso permitió crear un cuerpo del cual hicieron parte distintas generaciones. Yo me inicié de esa manera, como se iniciaron probablemente algunos, y a lo largo del tiempo, pues, desarrollé mi carrera hasta que recientemente no, hace 3 años ya, fui director de la maestría de estudios políticos en varias oportunidades, y en este momento me encuentro al frente del IEPRI, que ha cambiado mucho, como debe suceder, digamos, a lo largo de estos ya más de 30 años o más, pero permanecen algunas cosas en esencia. Yo diría que destacaría 2 cosas, digamos, de las que permanecen. Por una parte, nuestro énfasis en mantener la interdisciplinaridad, y prueba de eso es la presencia de colegas que provienen de múltiples disciplinas, que tienen miradas distintas. Y por otra parte, lo segundo que destacaría es el eje temático, o la multiplicidad, mejor, de temas de estos que aborda el instituto, y que van desde lo que fueron en sus orígenes los temas sobre cultura y violencia, cultura política y violencia, hasta los temas de relaciones internacionales. Y en ese sentido, creo que el instituto sigue haciendo un aporte a la Universidad Nacional. Y yo creo que a la sociedad en general, ya que Diana mencionó a Juan Tocatlián
y mencionaron ustedes lo del Gólgota, lo acaba de mencionar Ricardo, ahora entiendo algunas cosas. Yo a Juan Tocatlián le aprendía muchísimo, fuimos amigos bastante cercanos antes de que él regresara a Argentina. Esto ya es una cosa de sabor puramente personal. Fue el primero y único armenio o descendiente de armenios que conocí yo en Colombia. Aquí pues hay muchos armeniotas en Quindío, pero armenios no he conocido sino a Juan Tocatlián acá, ¿sí? Y recuerdo un día en que Juan estaba muy nervioso, estábamos almorzando, habíamos ido con Jaime Jaramillo Uribe y estábamos compartiendo un delicioso fondue en la casa suiza, allí en la calle 18, pero lo menciono porque Juan estaba muy nervioso y decía que tenía que presentar un artículo, un borrador de un escrito en el IEPRI. Y decía, pero a estas horas de la vida de Juan Tocatlián, sintiéndose nervioso como un estudiante, ahora que ustedes mencionan, entiendo por qué. Eduardo, cuando ustedes entregaban estos informes sobre, digamos, de los violentólogos, yo recuerdo alguna cosa, haber oído, ¿sí?, como aficionado, que ustedes antes de entregar formalmente uno de los informes en el año 80 y pico, 87 probablemente, al presidente Virgilio Barco, ustedes primero lo entregaron a unos medios de comunicación o algo así. ¿Quieres comentarnos algo de esto? Eso lo oí en alguna ocasión. Sí, Ramón, cuando el presidente Barco convocó la Comisión de Estudios sobre la Violencia que dirigió Gonzalo Sánchez, el ministro de Gobierno era Fernando Cepeda, un académico, que nos dio una gran autonomía intelectual para el trabajo de este informe, pero cuando íbamos a entregar el informe, alguien nos sopló que un miembro del gabinete había planteado la posibilidad de recibir el informe y engavetarlo. E hicimos un acto de audacia juvenil y fue a hablar con Marcos Palacio, editar el informe en la imprenta de La Nacional, repartirlo a los medios de comunicación esa mañana y luego dirigirnos a Palacio a entregar el informe, pero ya en forma de libro y ya repartido. Ya el ministro del Interior era César Gaviria, y lo que es espectacular, me hubiera gustado conservar la cara de Barco y la cara de Gaviria cuando le hicieron el informe en forma de libro. Barco, impresionado, nos dijo que esto, ¿por qué? Y le dijimos, presidente, porque el informe no le pertenece al gobierno, sino al país. Eso fue muy importante porque el informe fue muy comentado en los medios de comunicación. Salieron unas 25 ediciones del libro y se convirtió en un referente muy importante en aquellos años tan difíciles, de finales de los años 80. Entonces, yo sí recuerdo en forma muy divertida la cara de Barco y de Gaviria cuando le hicieron el informe en forma de libro. Eso fue importante porque evitamos que el informe fuera engavetado, nos dieran la mano y el cheque, y logramos abrir un gran debate nacional sobre un tema central en 1987. Claro, gracias Eduardo por ese comentario. Creo que ahorita Ricardo va a hacer un aporte también sobre eso, porque es muy importante, digamos, entre nosotros está muy claro la diferencia que hay en personas como ustedes, personas formadas formalmente hablando, ¿cierto?, educadas formalmente y que tienen una metodología, como Diana nos lo anotaba, para aproximarse desde las ciencias sociales en lo que son los orientadores de opinión o alguien que va escribiendo cosas sin más, columnistas de los periódicos que van orientando opinión, pero que no tienen educación formal como ustedes. Por eso, Eduardo, muy importante que ustedes hayan hecho lo que hicieron, porque el país se enteró por personas formadas realmente y estudiosas del tema de manera metodológica. Ricardo, creo que tú tenías algo para comentar respecto a eso. Pues sobre este tema de los estudios sobre la violencia, sin que evidentemente sea lógico que el instituto quede solamente circunscrito, aunque el origen de la palabra violentólogos pues apareció allí, incluso por unos primeros comentarios, creo que fue en Semana, que parecía como una manera de hacer una broma, de hacer un poco una burla, decir que
que el país había especializado gente en violentólogos. Sin embargo, lo nuestro siguió creciendo y desafortunadamente la realidad mostró que las hipótesis, digamos, que en ese informe se plantearon, pues vendrían a ser corroboradas años después, efectivamente. Pero yo quería hacer una pequeña anotación además, porque Eduardo mencionó algo importante sobre las distintas comisiones y grupos que dijeron algunos colegas. Y ayer casualmente estaba leyendo un artículo reciente de Gonzalo Sánchez sobre la genealogía del tema de memoria. Eduardo mencionó la presencia de Francisco de Rú en uno de estos informes, el que dirigió nuestro colega Reyes. Y quería hacer esta anotación para que tengas en cuenta, para tenerlo en cuenta, Ramón. El IEPRI también participó en dos instituciones muy importantes. La primera fue la Comisión Nacional de Reparación que coordinó justamente Eduardo Pizarro en cuanto al tema de la salida, digamos, de la violencia. Y la segunda fue que el IEPRI fue el germen, a través de Gonzalo Sánchez, que fue el director del grupo de memoria, el primer grupo que crea justamente la Comisión Nacional de Reparación, por solicitud de Eduardo, ampara la creación de ese grupo de memoria, que es a su vez en el germen. Allí tuve el honor de trabajar con Gonzalo en algunos de esos informes. Perdón, Ricardo, del Centro Nacional de Memoria. ¿Esto fue durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez? Fue durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Eduardo tuvo la participación durante el gobierno de Vélez, en el cual, si no estoy mal, Eduardo, era el vicepresidente Santos, el presidente de Santos, me refiero a Francisco, el vicepresidente, el presidente de la comisión, entonces el secretario, y le dio una libertad muy grande en ese entonces, y ya le doy la palabra a Eduardo. Luego este grupo de memoria se transforma en el Centro Nacional de Memoria, que ha tenido un desarrollo en el cual participaron colegas también del IEPRI, como Iván Orozco, María Emma Wills y otros. Pero Eduardo iba a hacer un comentario al respecto que creo que era importante. Tienes apagado el micrófono, Eduardo. En el año 2005, Ricardo, el vicepresidente Francisco Santos me ofrece ingresar a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que había sido creada por la Ley de Justicia y Paz para la desmovilización de los grupos paramilitares, pero yo le puse una condición, y era que yo fuera el presidente, y él aceptó. Entonces yo fui el presidente durante los 5 años de esa comisión, y lo más interesante fue que en el año 2007 tomamos la decisión de crear el Grupo de Memoria Histórica, que se va a convertir en el Centro Nacional de Memoria Histórica, y la pelea fue muy dura, porque obviamente el gobierno de Uribe se oponía radicalmente al nombramiento de Gonzalo Sánchez, y se oponía radicalmente al resto de miembros que Gonzalo Sánchez había convocado, a León Valencia, a Rodrigo Primi, a María Emma Wills, a Álvaro Camacho, a tantos otros, porque eran personas muy independientes, y era el tema del relato histórico. Pero sin embargo, en ese pulso logramos que Gonzalo dirigiera el centro, este Centro de Memoria Histórica, que produjo alrededor de 70, 80 volúmenes. Miembros de la comisión, como el propio Ricardo y otros, hicieron informes muy significativos. Y luego, cuando yo salí de la comisión, trabajé como miembro de la Junta Directiva del Fondo de Víctimas de la Corte Penal Internacional en La Haya, y yo le entregué a Fatou Bensouda, la fiscal de la CPI de la Corte Penal Internacional, le entregué los 70 primeros volúmenes del Centro Nacional de Memoria Histórica, y Fatou Bensouda no podía creer un trabajo tan extraordinario. Y ese trabajo tan extraordinario fue realizado en buena medida gracias al empuje de Gonzalo Sánchez, pero gracias al IEPRI. Informes muy importantes del propio Ricardo sobre el Quintín Lame en el norte del Cauca, informes sobre la historia de las FARC, sobre muchos otros temas fueron elaborados por miembros del IEPRI. Yo creo que el IEPRI ha sido, desde esta perspectiva, uno de los grandes referentes intelectuales del país en los temas de violencia, pero también, como Diana planteaba, en otros temas como relaciones internacionales ha habido también aportes muy importantes. Yo creo que es uno de los campos más interesantes del trabajo del instituto, y donde la Universidad Nacional ha tenido más influencia.
Sí, Eduardo, Diana, para que tú nos ampliaras esto, yo quiero simplemente hacer una anécdota, ya que se ha mencionado a Gonzalo Sánchez. Era el año 1983. Yo dirigía una cosa que se llamaba el SINDEC, que es ahora la Vicerrectoría de Investigaciones, era el Comité de Investigaciones y Desarrollo Científico. Y de pronto se apareció un individuo que se me identificó como Gonzalo Sánchez. Éramos extraordinariamente jóvenes en aquella época, eh, con un escrito que se llamaba Bandoleros Gamonales y Campesinos, era algo así, creo que no distorsiono el título, sobre el bandolerismo en Colombia. Digamos, era una ampliación de esto de la violencia en Colombia. Decía, esto lo escribí con Donny Mertens y yo quisiera que esto lo publicara formalmente la universidad. Realmente ahí con Gonzalo se inició una amistad formidable. Incluso yo le hice una broma cuando cierto tiempo después apareció con un libro que decía el 9 de abril en provincia. Gonzalo, ¿tú sí crees que a la gente le interesa eso? Digamos, pues vamos a publicarlo, pero como la academia siempre estos temas los ha mantenido así tan encerrados, no en el sentido como ustedes lo están mencionando del gran impacto. Es que la comunidad que nos está escuchando debe saber lo que tú acabas de mencionar, que era 70 volúmenes. O sea, eso no era simplemente unas notas de clase o una nota periodística. Diana, tú nos mencionabas que este tipo de cosas se ha ido ampliando, se ha ido diversificando. O sea, no solamente el estudio de los violentólogos, ¿no?, sino otros temas que se han abordado particularmente desde las relaciones internacionales. Amplíanos un poquito eso y cómo una frase que usaste, que se ha cambiado un poco la forma de hacer investigación en ciencias sociales en la época actual en comparación o en contraste con lo que ocurría hace varias décadas. Amplíanos un poquito eso que nos comentaste. Sí, profesor Fallar, una de las cosas que me parece muy interesante que se ha venido haciendo en el instituto... Perdón, te interrumpo. Yo creo que el auditorio debe notar que te dices a mí como profesor Fallar, dada la diferencia de edades, creo. Entonces... No, todo el respeto y la admiración que nos merece, profesor. Claro que sí. Adelante, Diana. No, quería comentarles que una de las cosas que hemos trabajado en el instituto que nos interesa mucho es cómo la política misma en su esencia se ha venido transformando a partir del desarrollo de la globalización. Digamos que cada vez más nosotros evidenciamos cómo esa relación entre lo doméstico y lo internacional se entrecruza de maneras a veces inusitadas, y cómo entender los fenómenos políticos implica al mismo tiempo estar mirando el ámbito local o nacional y el internacional. Y yo creo que es interesante este diálogo permanente, este Zoom que venimos haciendo. De hecho, uno de los trabajos en esta divulgación y en esta reflexión sobre la globalización lo hizo en el instituto el profesor Hugo Facio, que ahora está en la Universidad de los Andes, y quien escribió varios textos precisamente divulgando ese gran debate teórico y político con respecto a lo que significa hoy en día una política de carácter global, ¿no? Los trabajos también que ha hecho la profesora Socorro Ramírez, sobre todo en el estudio de los países vecinos y de las relaciones con los vecinos, con Venezuela, con Ecuador, han sido trabajos que han aportado mucho tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la decisión política. Lo señalaba hace un rato Eduardo, el impacto que ha tenido el instituto allí, por ejemplo. Y yo quisiera mencionar también que una de las labores que cumple el instituto es formar investigadores. Por supuesto, las facultades también cumplen esa tarea, pero los centros de investigación como el instituto tenemos una ventaja, y es que ese es nuestro quehacer permanente, ¿no? Producir nuevo conocimiento. Entonces, cuando los chicos llegan, se encuentran con investigadores con amplia trayectoria, con mucha experiencia en la investigación, que les van a mostrar de primera mano cómo es que se hace la investigación. Y a propósito de eso, pues sin duda, en los últimos años también hemos tenido cambios extraordinarios en la manera como se produce, cómo circula, cómo se publica ese conocimiento, ¿no? Y esa ha sido una de nuestras tareas, apropiarnos de estas herramientas, varias de ellas tecnológicas, este acceso extraordinario a la información que tenemos
hoy en día ya hace que uno de los méritos del investigador no sea tanto poder conseguir la información, que era antes difícil, costoso, a veces inaccesible, había que viajar a otro país, había que tener contactos para tener las bases de datos, para tener la bibliografía. Hoy en día ya no es el caso, ya la tenemos al alcance de nuestra mano, pero el desafío es otro, es en ese océano de información, efectivamente, ¿qué de eso realmente resulta relevante? ¿Qué hacemos con esa gran cantidad de información? Por ejemplo, la investigación que utiliza el Big Data, ¿no? nos permite ahora hacer estudios que antes era imposible hacerlos, o hacer trabajos comparativos, ¿no? Por ejemplo, de procesos políticos en otros países comparados con el de Colombia. Antes era mucho más difícil, hoy es más accesible, no solo por ese acceso a la información que mencionaba, sino además porque las redes académicas son muy activas. Estas tecnologías también permiten que estemos desarrollando proyectos conjuntos con investigadores de otras partes del mundo, que sea muy fluida esa comunicación, que podamos publicar conjuntamente, ¿no? Entonces, este cambio en la manera de hacer investigación también la asumimos en el instituto, y la asumimos tanto en nuestro quehacer con nuestros propios proyectos como con la formación de nuestros estudiantes. O sea, ya son investigadores del siglo XXI. Ah, no, muchas gracias. Gracias. Sí, Ricardo, adelante. Un pequeño comentario, digamos, adicional para complementar lo que acaba de mencionar Diana. Lo primero, sí, se ha formado, es importante señalarlo, yo diría que varias generaciones de investigadores en el IEP, aparte de nosotros mismos, como el caso mío, que ingresé relativamente recién graduado para formarme allí. Pero en este momento hay más de 130 graduados de nuestra maestría en estudios políticos. Y el IEPRI ha estimulado el desarrollo, que varios de ellos continúen doctorado en distintas universidades de Colombia y del mundo, y conforman una red que es para nosotros muy importante. Y lo segundo, que desde sus orígenes el IEPRI, y lo continúa haciendo, ha mantenido relaciones y vínculos con instituciones no solo de financiación, sino con redes internacionales, y ha contribuido a que la universidad se mantenga dentro de redes internacionales de gran escala. En los tiempos en que Eduardo era director, la Fundación Ford estuvo permanentemente financiando y acompañando el desarrollo, no solo financiando, sino acompañando los contactos de los investigadores del instituto con los investigadores de otros países. Luego el Instituto de Estudios, estudios sobre el Desarrollo de Canadá, la Konrad Adenauer, y más recientemente universidades como la Universidad de Londres y la Universidad de Bristol, y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, de la cual hacemos parte, Eduardo y yo, de una red recientemente. Pero al mismo tiempo, digamos, este ha sido un mecanismo a través del cual la universidad se mantiene dentro de estas redes de relaciones internacionales en el campo de las ciencias sociales. Eduardo, quería mencionarlo. Sí, sí, Ramón y Ricardo, Diana. No, yo quería recordar algo relativamente más reciente para mostrar la importancia que ha tenido nuestra experiencia del IEPRI de la Universidad Nacional en el campo de la paz. En el año 2015, las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno del presidente Santos estaban empantanadas porque las FARC exigían la creación de una comisión de historia del conflicto con objeto de señalar responsabilidades en el origen y desarrollo del conflicto armado en el país. Y finalmente el presidente, el negociador de paz, Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle cedieron, y se creó lo que se llamó la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas en las negociaciones de La Habana, y fuimos 2 miembros de la Universidad Nacional, Víctor Manuel Moncayo y yo, los relatores de esa comisión, donde hubo otros profesores de la universidad. Y ese informe desbloqueó las negociaciones que estaban estancadas y permitió avanzar exitosamente a la firma del acuerdo en el año 2016. Es decir, ese es otro ejemplo de cómo la Universidad Nacional ha contribuido en forma muy especial a los procesos de avance de la paz en el país, y a veces se nos olvidan hechos tan importantes como esos. Sí, es muy bien, muy importante esto que has comentado, ¿sí? Y algo también a lo cual Ricardo
hizo referencia el asunto de tener el instituto un programa ya con 100 y pico de graduados, ¿no? Con un programa en estudios políticos, o sea, no en ciencia política, sino en estudios políticos, que es bien diferente, y vale la pena insistir en eso, porque de nuevo lo que mencioné en la introducción, muchas veces en las estructuras académico-administrativas de las universidades se concibió que los programas deberían estar administrados por las facultades, los profesores aglutinados en departamentos, y que no le correspondía a los institutos ofrecer programas. Pero este no es el caso del IEPRI, cuyos aportes, como Eduardo lo acaba de anotar, han sido pero muy significativos y muy impactantes en procesos tan importantes como el proceso de paz, como el diálogo con las FARC, que a propósito, también mezclando un poco de temas, pero debe ser por el sesgo histórico, de formación histórica de Ricardo. Recuerdo, Ricardo, que tienes un libro por ahí sobre la historia de las FARC. Bueno, algunas de estas cosas, pues Eduardo las ha estudiado, Diana también, Eduardo tiene publicaciones sobre el tema, pero los historiadores escogen como un periodo, ¿no? De pronto dicen, sí, el cultivo del café en el Quindío, de 1800 tanto a 1900 tanto, y escogen unas fechas. Creo que tienes un libro sobre esto, una publicación sobre la historia de las FARC desde 1949 a 2011, si no estoy mal, ¿es algo así? Ese fue un libro justamente en el cual contribuí con Eduardo. Sí. El autor es Eduardo, yo soy su colaborador. ¿Por qué escogieron esas fechas? Los orígenes de las FARC, efectivamente. ¿Y por qué escogieron 1949-2011? Esto lo digo desde mi ignorancia total. O sea, ¿por qué marcó para ustedes como autor y coautor esas dos fechas? ¿Qué significaban? El significado lo ha tomado Eduardo por el origen, y era el origen, digamos, de mostrar cómo las FARC tenían sus raíces en los orígenes de la violencia, antes de que propiamente, digamos, en los momentos en que se desató completamente la violencia política, y la trayectoria había seguido. Creo que no era hasta el 2011, Eduardo, era hasta 1966, si no estoy mal. Está apagado tu micrófono, Eduardo. 1949, ¿te acuerdas cuando el Partido Comunista Colombiano dio la orden de crear movimientos de autodefensa campesina contra la violencia oficial, que luego en 1950 se van a transformar en guerrillas móviles? Y el libro fue publicado en 1991, fue los primeros libros que publicó el IEPRI con la editorial Tercer Mundo en 1991. Y ese libro que hicimos con Ricardo iba hasta 1990, sí, hasta 1990, que yo creo, Ricardo, que ha sido un libro clásico, en la medida en que es la única historia de las FARC que tiene peso y significación. Bueno, hay un libro muy importante publicado por tu colega historiador del IEPRI para Aguilera. la comisión. ¿Quién? Aguilera, Mario Aguilera, sí. Mario Aguilera publicó un libro muy importante también de historia de las FARC como aporte al Centro Nacional de Memoria Histórica. Sí. A propósito de eso, Ramón, estamos en este momento desarrollando, ya que Diana mencionó, pues, el acceso a los medios bibliográficos de investigación, lo que llamamos la biblioteca virtual del IEPRI. Estamos reuniendo, en este momento son 114 publicaciones que ha hecho el IEPRI a lo largo de estos años, además de la revista que alcanzó el número 100 el año pasado, y vamos a conmemorar una nueva etapa con el número 101 a principios de este año. Pero estamos desarrollando la biblioteca virtual, en donde los lectores van a encontrar online y gratuitamente todas las publicaciones del IEPRI con motores de búsqueda que les permita pues llegar a estos materiales, ediciones que ya están agotadas y que por supuesto no podemos seguir mandando a los lectores a que vayan a buscarlas a las librerías de libros usados, que es donde ya los únicas posibilidades de encontrarlos, y si al caso en las bibliotecas. Pero además, como hacemos parte de todas estas redes internacionales, pues estamos buscando la manera de intercambiar, por ejemplo, con el IEP de Perú, su base de libros, y la nuestra con la de ellos. Lo mismo estamos haciendo con Claxo y tratando de llegar a un mayor público. Y Diana, que se te olvide mencionar a propósito del tema de la maestría, Diana es la coordinadora de nuestra nueva maestría
me gustaría, Ramón, si ella puede comentarnos sobre eso. Claro, claro, Diana. Solamente también para reforzar, Ricardo, lo que tú mencionas, y es muy importante que nos están acompañando en esta tertulia y en general todo el país sepa que la revista Análisis Político, la revista digamos que se edita, se publica, etcétera, ahí en el IEPRI, es la revista más altamente clasificada dentro de los estándares internacionales mundialmente hablando. O sea, eso es bien importante, el impacto de la revista. Diana, ¿cómo es esto que dice Ricardo de que estás dirigiendo una maestría? ¿En qué es? Coméntanos un poquito eso. Además de eso para insistir nuevamente, como ustedes mismos lo mencionan, en que el quehacer del IEPRI no es solamente de los violentólogos, sino que va muchísimo más allá de esto. Coméntanos, Diana, comparte con nosotros entonces tu experiencia. Sí, en efecto, profesor Fayad, estamos precisamente en el proceso de creación de una nueva maestría en el instituto que iría a la par de la maestría que actualmente existe en estudios políticos. Ya sería una maestría en relaciones internacionales. El campo se ha ampliado, abarca una cantidad de temáticas y tiene, digamos que unas metodologías también muy interesantes que ameritan que efectivamente abramos este nuevo programa, que hagamos una oferta académica para formar investigadores especialistas en este campo del análisis de la política internacional. El programa esperamos que muy prontamente, ojalá ya el próximo año, esté en curso, podamos abrirlo para una primera cohorte. Y además que tiene una gran ventaja, y es que además de ser una maestría en el área de la política internacional, se nutre del trabajo que ya ha hecho el instituto ampliamente en los estudios políticos en general. Entonces, yo creo que es un aporte, sería la primera maestría en relaciones internacionales en una universidad pública en el país. Creo que hemos estado un poquito a la espera de que este programa se pueda abrir, porque es una perspectiva diferente. En efecto, hoy en día existen muchos otros programas en relaciones internacionales, pero tienen un énfasis muy fuerte en el aspecto de economía, de finanzas, de comercio internacional, y creo que este campo propiamente de la política internacional, digamos, puede ser desarrollado en el IEPRI con una perspectiva fresca, renovada, y que le puede ofrecer al país, digamos, nuevos trabajos de investigación. Sí, Diana, muchísimas gracias por todo. Ya tú habías mencionado a Socorro Ramírez, este tema también de las fronteras. A Socorro la habíamos invitado, o la invitamos a una de nuestras tertulias cuando hablamos de las sedes de frontera, de las llamadas ahora sedes de presencia nacional, porque pues Socorro desde el IEPRI ha hecho unos aportes monumentales a todas las relaciones internacionales de Colombia con sus vecinos cercanos en particular. Entonces yo creo que este tipo de estudios que ustedes están adelantando, todo esto que estás dirigiendo es de suma importancia, porque Socorro está vinculada nuevamente con nosotros, Ramón. Socorro está participando, solicitó la rectora, en el Centro de Pensamiento, Región y Nación, que tiene justamente digamos, el propósito de vincularse desde las sedes de presencia nacional, empezando por la de La Paz, en el Cesar, Arauca y Leticia, a las problemáticas de las regiones que están en las fronteras, vincularlas a los problemas nacionales. Socorro es una jubilada muy activa, como es el caso de... Excelente, excelente, porque es de nuevo no solamente por Socorro, sino por todos ustedes y por el instituto como tal, todos esos aportes que la Universidad Nacional a través del IEPRI tiene para hacer al país en estos
países vecinos, digamos, y en esto, pues muchos de ustedes son muy estudiosos de ese tema sistemáticamente hablando, porque ahora pues que hubo elecciones en Ecuador, que se avecina algo en Perú, la situación en Venezuela en comparación con Colombia, etcétera, son temas que no quisiera repetir nuevamente, no son temas de cafetería de alguien que apasionadamente toma partido en pro o en contra de algo, sino ustedes que sistemáticamente lo estudian, porque en épocas en que el énfasis era sobre los violentólogos y con la época actual, entonces, bueno, si uno decía es que esto de la violencia hay que mirarlo, y uno hablaba también de crímenes de Estado, y bueno, en fin, de cosas así, entonces lo señalaban de mamerto en un sector, ¿sí?, de derechista en otro, pero cuando lo señalaban en particular de mamerto, entonces tal vez por esa razón, en mi caso y en el de otros, no sé si en el de Eduardo, ahora a raíz de la vacuna, entonces ni me pusieron la vacuna china a mí, ni han dejado todavía que ingrese la vacuna rusa acá, entonces me pusieron la AstraZeneca, que dicen que es menos eficiente, pero al menos políticamente más neutral. Entonces esto nos puede tranquilizar un poquito. Eduardo, ¿quieres elaborarnos también un poquito más sobre todos estos trabajos y lo que estás haciendo en particular en este momento, las columnas que escribes en el periódico sobre algunos sistemas de gobierno en algunos países que están conduciendo a la desinstitucionalización o a fortalecer instituciones o no? Algo que tengas así para comentar. Sí, Ramón, en los últimos 3 años he publicado 2 libros, ambos con las fuerzas militares. El general Mejía, cuando era comandante en jefe de las fuerzas militares, tomó la decisión de crear lo que se iba a llamar la Biblioteca de Oro del Militar Colombiano. La primera Biblioteca de Oro del Militar Colombiano la creó Alberto Ruiz Novoa cuando fue nombrado ministro de Guerra por Guillermo León Valencia en 1962, pero era fundamentalmente con autores externos, ingleses, franceses, norteamericanos, pero esta Biblioteca de Oro del Militar Colombiano, el general Mejía, en forma muy audaz, comenzó a hacerla con colombianos y académicos colombianos, no con miembros de las fuerzas militares, e invitó a un grupo de académicos independientes, Armando Borrero, que fue profesor de Sociología de la Universidad Nacional, hoy en día profesor de la Escuela Superior de Guerra, pero personas como varias personas, aquí tengo los libros, varias personas como Darío Villamizar, que va a sacar un libro muy pronto sobre la Operación Colombia, exmilitante del M-19, Gonzalo Medina, profesor de la Universidad de Antioquia, Patricia Lara, periodista independiente, Gustavo Duncan de AFIT, Medófilo Medina de la Universidad Nacional, para publicar libros sobre la historia militar. Esto ha sido una experiencia supremamente interesante. Yo publiqué primero un libro hace 2 años que se llama De la Guerra a la Paz, las Fuerzas Militares 1996-2018, y acabo de publicar un libro que se llama Las Fronteras y la Guerra, sobre el tema tan complejo de las fronteras colombianas, tan terriblemente abandonadas. Este es el 4º tomo de la Biblioteca de Oro del Soldado Colombiano. Y esto ha sido una experiencia supremamente interesante porque yo he servido de puente entre las fuerzas militares y la Comisión de la Verdad en muchos aspectos. Las relaciones entre las fuerzas militares y las comisiones de la verdad en América Latina han sido terribles. Las fuerzas militares han desconocido absolutamente las comisiones de la verdad, las han combatido, les han negado información, les han negado acceso a los archivos, las han denunciado sistemáticamente. En Argentina, la Comisión Sábato, en Chile, la Comisión de 1990 de la Verdad, en Perú, en El Salvador, en Guatemala. Entonces, lo que hemos intentado es que por primera vez haya unas relaciones más o menos dialogantes entre las fuerzas militares y la Comisión de la Verdad que dirige Francisco de Rú. No ha sido nada fácil. Hay tensiones, desconfianzas,
etcétera. Pero Colombia, por primera vez, hay aportes de las fuerzas militares a la Comisión de la Verdad. Incluso el general Mejía visitó al padre Pacho de Rúa en su oficina. No hay ninguna foto de un militar visitando a un presidente de una Comisión de la Verdad en América Latina para entregarle los archivos sobre las FARC. No le entregaron los archivos sobre excesos cometidos por las fuerzas militares, es cierto, pero esa foto histórica no existía en el pasado. Entonces, mi trabajo en los últimos 2 años ha sido tratar de acercar las fuerzas militares al mundo académico para que haya un diálogo civilizado en medio de la desconfianza mutua y tratar de acercar a las fuerzas militares a la Comisión de la Verdad. La semana pasada tuvimos un debate muy difícil sobre la combinación de todas las formas de lucha, tanto por parte de la izquierda como por parte de la derecha a lo largo del conflicto armado en Colombia. Fue muy difícil el diálogo, pero ese es el esfuerzo fundamental en el cual he estado involucrado en los últimos 2 años. Ah, no, muchas gracias. Sí, porque, a ver, claro, eso tiene que ver lo que acabas de mencionar. Primero, el nombre, ¿cierto? El nombre del ministro de aquel entonces, refiriéndote a Ruiz Novoa, es el que se llamaba ministro de guerra, ¿sí? O sea, era así explícitamente, ese era el nombre que tenía el ministro de lo que ahora llamamos ministro de Defensa, que empezó a hacer, si no estoy mal, ejercido ese cargo por un civil con, caramba, bueno, ahorita se me... Con Rafael Pardo, sí. Él fue el primer ministro de defensa civil. Sí, eso fue un gran producto, por lo menos de la constituyente, al menos cambiar ese nombre, que el nominalismo a veces no es tan trivial. O sea, muchas veces. Ricardo, tú tenías algo para aportarnos, por favor. Tienes apagado el micrófono. Dentro de trabajo del IEPRI actuales, el instituto realiza desde hace ya varios años una labor importante, que es la labor de apoyo a la formación de los funcionarios públicos de distintas unidades. Y en particular, digamos, por su orientación, por el perfil de los profesores y de los investigadores, pues ha apoyado buena parte de las entidades que están en marcha a la salida de procesos violentos y al inicio de nuevas etapas políticas en Colombia. Nosotros apoyamos programas de formación para funcionarios de la unidad de víctimas, de la unidad de restitución de tierras, de la Defensoría del Pueblo, de la JEP, por supuesto, y de la unidad de búsqueda, entre otras. Y esto nos ha sido una experiencia bastante interesante, el desarrollo de trabajos de extensión en los últimos 5 o 6 años, porque nos ha permitido estar en contacto con un número muy elevado de funcionarios. Yo creo que por nuestros cursos más de unos 5,000 funcionarios han pasado participando en diplomados, cursos específicos y programas de formación concretos, que creo que ha sido una continuidad de aquello que los colegas de lo que llamamos la primera generación del IEPRI inauguraron, de ese contacto entre la universidad pública y las entidades oficiales, que se sigue manteniendo. Sí. Quisiera, estamos llegando ya casi de pronto al final, mencionar que todas estas labores que han sido posibles, lo que ahora se hace, los proyectos que Diana está liderando, lo que Eduardo y la generación que nos precedió desarrollaron, lo que estamos desarrollando, todo esto ha sido posible porque estamos dentro de la Universidad Nacional. Eso es muy importante, porque pues nuestros oyentes se imaginarán que mantener un equipo de 15, 20 investigadores y todo lo que eso implica y un desarrollo de 30, 35 años, pues solo es posible si hay una universidad que está abierta a que se abran, digamos, todos estos temas, a que se discuta abiertamente y a que haya los recursos mínimos con los que nosotros, o los recursos básicos, debo decirlo, con los que nosotros hemos funcionado. De manera que estar dentro de la Universidad Nacional realmente es lo que ha permitido esta aventura intelectual que continúa hoy. Sí, a mí me parece muy importante, o sea, insistir mucho en estos temas que ustedes han tratado, en esto que acabas de mencionar, Ricardo, el de que varios funcionarios públicos han acudido entonces a la Universidad Nacional, al IEPRI en particular, a adelantar estudios formales. O sea, yo insisto mucho en eso porque yo estoy formado, como bien saben ustedes, en ciencias naturales.
Entonces yo soy físico totalmente positivista y yo no sé por qué razón desde el siglo tal vez 19 o comienzos del 20 se empezó a hablar de que eran las ciencias duras. Yo creo que eran las ciencias duras porque como manejamos unos temas, sobre todo un lenguaje muy particular, que es el caso de las matemáticas, y entonces tratamos de hacer eso incomprensible y entonces estar flotando por encima de todos los demás, y entonces a las demás ciencias las llaman ciencias blandas, como si fuera, de nuevo, repito, cuestión de opinión, o sea, simplemente uno sin ninguna formación dice, no es que yo me estoy volviendo buen político, es que yo tengo un buen ojo clínico, dice uno, yo soy un buen psicólogo. Entonces, ¿de dónde sacó usted eso? O sea, ¿cuál fue la educación formal que tuvo usted? Y resulta que no, que las ciencias que verdaderamente son duras son estas que hacen ustedes, porque eso sí tiene consecuencias. O sea, el que uno demuestre o no, ¿sí? El tercer principio de Fermat, eso no causa ninguna revolución social. En cambio, lo que ustedes hacen sí aporta muchísimo al diseño de políticas públicas, sobre todo sobre temas tan importantes y tan pertinentes como los que ustedes adelantan en el instituto, ¿sí? Yo creo, Ramón, que dentro de los cambios de los últimos años también ha habido un cambio en la ciudadanía. Es decir, hay un acceso mayor a la información. Las tecnologías han permitido divulgar esto. Por ejemplo, nuestra revista Análisis Político es una revista abierta, en línea. Tiene 17.000 suscriptores a los cuales todo el mundo, a los cuales les llega la revista inmediatamente apenas se publica. Procesos como los que mencionó Eduardo, las publicaciones que no son del IEPRI, pero colaboramos con ellas y que adelantó el Centro Nacional de Memoria, que dirigió uno de nuestros directores fundadores, Gonzalo Sánchez. Procesos de esta naturaleza, pero que han contribuido al lado de medios de opinión y de portales muy eficientes como los que tiene Colombia. Colombia tiene hoy en día, y el IEPRI es solo una pequeña parte de eso, todo un dispositivos de divulgación y de formación de cultura política de amplia escala. Yo creo que realmente tenemos un nivel de formación ciudadana en ciudadanía política muy elevado, y eso ha subido el nivel de la discusión política, lo ha elevado, sin duda, y nosotros hemos hecho una pequeña contribución en ese sentido. Sí, y yo creo que una gran contribución. Hay que insistir también en esto último que Eduardo nos había mencionado, y es que por primera vez se da entonces la presencia, ¿no?, de los militares en las comisiones de la verdad. Eso es un paso muy, muy importante, un paso muy significativo que yo creo que va a ayudar a elucidar muchas de las cosas, digamos, a develar la verdad, y entonces poco a poco ir sanando todas esas heridas y volver a insistir otra vez en la reconciliación, en la no repetición, etcétera. Yo creo que esto va a tener un impacto muy, muy grande. Yo quisiera ir redondeando como algunas cosas, de pronto algunos de los oyentes quisieran hacer más preguntas, y es a cada uno de ustedes hacerles esta pregunta, y tómense el tiempo que ustedes consideren. La idea es la siguiente. Digamos, el eslogan de nuestras tertulias es recordando y proyectando. Entonces es mirar un poco la historia, cuál fue el origen. De todas maneras, el pasado es la causa de lo que nosotros tenemos ahora en el presente, y este presente será la causa que tendrá como consecuencia lo que va a pasar en el futuro. Entonces, vamos a comenzar por Eduardo. Digamos que en este caso, de entre ustedes tres, es el decano de lo que ocurrió en el IEPRI en su creación en 1986. Y es ese IEPRI que se recibió, que se creó en 1986, y que pues Eduardo lo vivió como protagonista, posteriormente algo Ricardo como asistente de Eduardo, posteriormente Diana, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Y no nos vamos a quedar solamente con el espejo retrovisor, ¿no es cierto?, sino qué va a pasar de ahora en adelante. ¿Qué propondrían ustedes? ¿Hacia dónde debería ir el IEPRI? Particularmente a Ricardo, que es el actual director, a la Dirección General de la Universidad y a la sociedad en general. Eduardo, eso fue el IEPRI que tú recibiste, que nos has recordado algunas de estas cosas. ¿Hacia dónde crees que debe ir el IEPRI en este momento? Sí, Ramón, en primer término, yo quisiera reafirmar que
el IEPRI tiene una gran deuda histórica con Francisco Leal Buitrago, su primer director. Creo que marcó una ruta que hoy agradecemos profundamente. Y en segundo término, me parece que el IEPRI debe continuar siendo un gran centro de pensamiento con varias líneas de acción. Primero, la formación de nuevos investigadores, la docencia. Segundo, la producción intelectual. Y tercero, la enorme capacidad de contribuir a la formulación de políticas públicas. Son tres dimensiones que me parecen centrales. Y es interesante porque históricamente, tú lo sabes, en los años 70, 80, las tensiones y desconfianzas entre la universidad pública y el gobierno central y los gobiernos era total. Era mal visto que un profesor colaborara en la formulación de políticas públicas en aquellos años. Era un vendido, era una persona que tenía relaciones indebidas con las élites políticas u otras. Hoy me parece que el IEPRI ha demostrado que podemos incidir en las políticas públicas de forma muy especial, tanto desde el IEPRI como ejerciendo otros cargos en el Estado. Pero yo vería fundamentalmente un IEPRI fortalecido en lo académico, fortalecido en la investigación, y un IEPRI con capacidad de incidir en la formulación de políticas públicas. Me parece que han sido los tres ejes históricos del IEPRI y sobre eso hay que insistir en el futuro. Muy bien, Eduardo. Sí, yo quisiera, digamos, hacer un comentario sobre lo que Eduardo ha hecho referencia de lo que ocurría también en la década del 70, donde estaba esto dividido el sistema de educación superior dentro del imaginario colectivo nuevamente entre lo público y lo privado. Entonces, a pesar de que las universidades públicas y la nacional en particular, mi definición o mi expresión de eso sería que la Universidad Nacional es la expresión universitaria de lo que es el Estado colombiano. Y entonces veíamos todos estos conflictos del Estado contra el Estado mismo, donde se veía, como Eduardo lo anota, como si uno estuviera siendo infiel si llegaba a dictar una clase o, al menos, o incluso una conferencia dentro de en una universidad privada. Varios de nosotros, en mi caso particular, yo soy egresado de una universidad privada confesional, ¿sí? Sin embargo, ingresé a la Universidad Nacional, no tuve nunca, ni me pasaron nunca la cuenta de cobro de no haber estudiado allí, porque fíjense que a tal punto llegaba el fundamentalismo que para ser rector de la Universidad Nacional se necesitaba haber sido o egresado de la universidad o profesor de la Universidad Nacional durante 5 años, pero preferiblemente, decía la ley, preferiblemente egresado de la universidad. Digamos, una cuestión allí, ¿no?, bastante incestuosa. Sin embargo, no, precisamente la participación de personas que han tenido formación en otras universidades ha enriquecido mucho el quehacer de la universidad y particularmente en el área de las ciencias sociales, de los estudios políticos, como ustedes lo mencionan. Eso, afortunadamente, digamos, se superó, ¿no? Pero eso se veía, digamos, con muchísima reserva. Camilo Torres, en uno de, como él se dirigió con comunicados a todos los sectores de la sociedad, al caso particular en el mensaje a los estudiantes, también hace referencia a cómo había que romper, digamos, ese incesto académico por una parte, e incluso llamémoslo entre comillas el incesto religioso, en quien no está conmigo está contra mí, ¿no? O fuera de mí no hay salvación, cosas así, ¿no? Antes de darle la palabra a Ricardo, vamos a darle la palabra a Diana. Diana, tú ingresas al IEPRI, ¿no? Y entonces ya Eduardo Pizarro León Gómez ha tenido una enorme trayectoria allí como uno de los miembros de la fundación del IEPRI, que entre paréntesis se le ha hecho también un reconocimiento a Pacho Leal. Quiero comentarles que Pacho, por supuesto, fue un invitado obligado a una de mis tertulias en el caso de los movimientos estudiantiles. Pero a Pacho le debemos mucho, Colombia le debe mucho también en los aportes que ha hecho en todos
todos los sentidos de las ciencias sociales y en los procesos de paz. Diana, tú ingresaste al IEPRI, conociste allí a Eduardo Pizarro, que ya tenía amplia trayectoria, lo conociste físicamente, porque antes lo habías conocido, como se decía, por sus obras los conoceréis. Entonces ya sabías cosas, en alguna parte leí eso. Entonces también te encuentras con quien en su momento empezó siendo asistente de Eduardo Pizarro, un profesor allí, Ricardo Peñaranda, pero también ya cuando lo conociste ya estaba consolidado y muy formado académicamente. ¿Cómo recibiste ese IEPRI? Y tú que estás dirigiendo un programa de posgrado ahora, ¿hacia dónde crees que debe ir? Bueno, yo tengo que decir que una de las cosas que más aprecio del IEPRI es vivir en la cotidianidad la interdisciplinariedad. A veces hablamos mucho en los planes, en los programas de este objetivo de cruzar las disciplinas y demás, pero la propia estructura de la universidad hace muy difícil esto porque sigue siendo pensada, estructurada incluso físicamente por las disciplinas, ¿no? Por las fronteras, por los edificios, por una cantidad de cosas. Y en el IEPRI lo que yo he encontrado y todos estos años de lo cual he podido nutrirme es de un diálogo fluido con mis colegas de distintas disciplinas. Y eso ha implicado también un reto, porque es hablar un lenguaje distinto. Cuando uno se sienta como con un sociólogo, con un economista, o con un antropólogo, con un historiador, cada uno trae su propio idioma y entonces uno tiene que hacer el esfuerzo de encontrar un lenguaje común, de poder traducir sus propios conceptos y su propia formación a lo que los otros le están planteando. Y este enfoque que señalaba Ricardo hace un momento, que trabajamos en torno a problemas, no trabajamos en torno a disciplinas, trabajamos a problemas para resolver y ahí convergemos todos. Y ahí hay un aprendizaje que es muy rico, que nos nutre mucho, que nos ha ayudado mucho y que en la práctica, digamos, es una de las cosas que yo veo que los institutos aportamos a la universidad, es ese espacio tan fluido de diálogo interdisciplinario. Entonces, creo que eso es algo que necesitamos seguir manteniendo hacia adelante y que nos puede ayudar pensando en la proyección y hacia el futuro a ir hacia esa universidad red, esa universidad en red, que superemos un poco el feudalismo académico que todavía tenemos y que nos dificulta a veces tanto el trabajo, ¿sí? Y que nos permita, pues, efectivamente hacer lo que debemos hacer con nuestros proyectos, que es responder a las necesidades, a las demandas, a los problemas del país. Ah, muy bien. Sí, y hay que insistir mucho en eso que mencionas, porque de los institutos, así como, a ver, realmente en las universidades lo que se tiene, como tú lo anotas, dentro del feudalismo, es como un archipiélago, ¿no? O sea, se habla de una unidad, pero no, cada departamento, cada área del saber es como una cosa separada, ¿no? Sin embargo, ustedes sí son lo de mostrar de cómo, o sea, no es siempre comprensible, ¿no? O sea, hay algunos profesores, yo recuerdo que me abordaban a mí a comentarme unas cosas, me parece el colmo de esos del IEPRI, que los vinculan para ser investigadores, publican cosas y por publicar cosas les dan puntos. ¿Qué tal eso? ¿Sí? Entonces, bueno, digamos, esos son casos extremos, ¿no? Una persona que fue, de pronto a Diana no le alcanzó a tocar eso, no sé si a Ricardo, cuando existía la oficina de docencia. Entonces estaba la comisión de puntaje presidida por el vicerrector y dentro de eso iba el director de docencia. Pues el profesor que argumentaba así en contra particularmente del IEPRI, lo tuvieron que relevar del cargo porque era una cosa, otorgaba los puntos a los del IEPRI de una manera absolutamente arbitraria. O sea, él consideraba que un libro sobre la historia de las FARC no era pertinente y entonces no le daba puntos. Él, pero era una cosa muy primaria. En cambio, todos vemos con beneplácito todas esas publicaciones. Sí, Eduardo. No, Ramón, antes de darle la palabra a Ricardo, yo creo que hay una institución que es clave en el IEPRI, que es el Gólgota. Usted no se imagina, Ramón, el privilegio de entregar un artículo y discutirlo con Francisco Leal, con Álvaro Tirado Mejía, con Jorge Orlando Melo, con Orlando Falsborda, con Alfredo Vázquez Carrizosa, con Pilar Gaitán, con Marta Ardila, el privilegio intelectual de que tus trabajos sean discutidos con intelectuales de esa talla.
yo creo que el IEPRI, como decía Ricardo, era muy difícil porque los académicos tenemos un ego espantoso y las críticas eran muy duras. Como recordaba Ricardo, teníamos un chiste en el IEPRI que decía que uno siempre salía muy mal, sintiéndose un idiota, después de los Gólgotas tan duros. Y entonces uno iba donde la novia o el novio a que le acariciara la cabeza y le dijera, tranquilo Eduardo, que los idiotas son ellos. Y uno recuperaba un poco la confianza en sí mismo. La verdad es que el IEPRI, el Gólgota ha sido una escuela extraordinaria y es difícil de reproducir. Trataron de reproducirla en otras facultades y no fue fácil porque es muy difícil aceptar críticas, pero en el IEPRI aprendimos a estos debates intelectuales abiertos, duros, honestos, críticos, y me parece que es algo que la universidad vale la pena reproducir porque ha sido una experiencia extraordinaria. Excelente, excelente tu comentario, Eduardo, porque ya había mencionado a Juan Tocatlián sufriendo porque tenía que sustentar un escrito de él allí en el Gólgota, y eso le pasó también, ahora que la mencionas y lo recuerdo, a Pilar Gaitán. Imagínense, yo conocí a Pilar cuando estaba, poco tiempo después de que la conocí, estaba esperando su primer bebé. Y así encinta con un vientre monumental, muerta de miedo porque tenía que presentar un trabajo en el Gólgota. Yo decía, pero yo no veo cuál es el problema. Si dictas clases y te enfrentas, no me vas a decir que tienes pánico escénico a estas alturas de tu vida. Pues decía, es que usted no se imagina cómo es eso. Dice, y lo que uno aprende. ¿Sí? Y usó más o menos la expresión que tú comentabas, ¿sí? Decías, no, sale uno de allí, uno que creía que era el único que sabía sobre el tema y resulta que había allí 10 pesos pesados de la cosa. Eso fue, o ha sido muy enriquecedor. Qué bueno, Eduardo, que lo hayas mencionado, que Diana estoy seguro también que lo comparte y Ricardo, para que las demás unidades de las universidades y de la Universidad Nacional en particular, pues se acostumbren a eso. En ciencias naturales eso es un canibalismo académico como ustedes no se imaginan. Entonces, sí, Diana, adelante, coméntanos entonces o complementa un poco lo que Eduardo, porque a ver, yo leí una cosa de ustedes que se llamaba, por aquí lo tengo anotado para no distorsionar, ¿sí? Nuestra guerra sin nombre, donde aparecen, ustedes tres son colaboradores en ese número, pero claro, muchos más, y ahí sí que puede uno ver, como Eduardo lo anotaba y Diana y también Ricardo están de acuerdo, toda la diversidad, la forma diferente de aproximarse al mismo problema desde distintas disciplinas, de distintas formaciones e incluso desde distintas ideologías. ¿Es eso cierto, Diana? ¿Interpreté bien de lo que se trataba? Ahí creo que el trabajo que tú hiciste fue sobre la internacionalización de la guerra, internacionalización del problema del tráfico de drogas, ¿no? Donde la participación, en fin, ¿sí? Pero no quiero distorsionar lo que tú escribiste. Sí, Diana. No, así es, profesor Calda. Yo quisiera agregar algo un poco antes, y yo creo que es un cambio generacional, que el conocimiento no es solo sufrimiento. Por alguna razón se llamaba Gólgota y entonces tenía que darse muy duro y ser muy críticos, y yo creo que se puede hacer academia sin que haya tanta competencia ni tanta confrontación. Yo creo que eso ha cambiado en los últimos años. Yo creo que la cooperación y el diálogo también se da en términos amables, y en el IEPRI también hemos hecho esa transición, es decir, sí hay espacios de diálogo y encuentro, pero ya no son tan sufridos como antes. Y yo quisiera agregar que a eso ha contribuido también la presencia femenina del IEPRI. Ahora, en este momento, somos 4 investigadoras, la profesora María Teresa, la profesora Clara, la profesora Diana Gómez y yo. Y nosotros también tenemos un enfoque y una perspectiva desde lo femenino de hacer la academia. Y eso es un cambio importante en un área en donde, digamos, prevaleció sobre todas las voces masculinas, no porque antes no hubiera mujeres, las hubo y aquí las hemos mencionado. Pero yo creo que también esa manera de aproximarse al conocimiento se ha ido transformando no solo en el fondo, sino en las formas. Solamente quería hacer esa anotación.
Con respecto al libro que tú nos señalabas, sí, Nuestra Guerra Sin Nombre, así como otros libros colectivos que ha publicado el IEPI, es fruto de ese diálogo y de ese encuentro y de esas perspectivas diversas para tratar un mismo problema. Algunos de estos trabajos son exploratorios, otros ya tienen, digamos, como conclusiones más definitivas, pero además yo creo que al IEPI también hay que leerlo no solo con las publicaciones de manera puntual, sino en su trayectoria completa de publicaciones. Y yo creo que ahí también ha habido un acumulado de conocimiento, de reflexión, de crítica, de cosas que se pensaban hace 10 o 20 años y que hoy en día se piensan desde otra perspectiva. Entonces, creo que también ese es otro de los aportes del instituto. Gracias. Y mira, voy a hacer un comentario respecto a esto del feminismo por una parte, pero en buen sentido, ¿no? O sea, ya la presencia de las mujeres en la academia, particularmente con cargos directivos, etcétera, es bastante nueva en Colombia. Yo tengo ancestros libaneses, no se concebía que las mujeres estudiaran. Y si estudiaban, se concebía mucho menos que se quedaran, no que salieran a trabajar, a eso ni pensarlo, ¿sí? Pero que además de haber trabajado, de haber estudiado, se quedaran en la academia como opción de vida. Eso era absolutamente inconcebible hace 40 años. Yo tuve una alumna en épocas esas del canibalismo académico al cual me refiero en las ciencias naturales, en donde una vez se me acercó, yo había sido su director de trabajo de grado y me dice, es que tengo una duda de si hacer el doctorado en física o el doctorado en educación. Entonces, para reforzar lo que Diana menciona, de que se puede hacer academia y se puede hacer ese tipo de cosas sin sufrir, sino gozándosela, dije, ¿qué quieres ser? Si quieres ser importante, haz el doctorado en física. Y si quieres ser feliz, haz el doctorado en educación. Y ahora es una persona con un doctorado en educación, muy connotada, muy reconocida, dirige un programa en la Universidad de los Andes. Carola Hernández se llama y dice que a mí le debe no el doctorado, pero sí ser feliz. Y eso me parece, digamos, una gran cosa. Ricardo, ¿tú qué tendrías que comentarnos para complementar esto y dar espacio a que si hay preguntas o comentarios de algunos de nuestros invitados, digamos, de los que nos están oyendo, viendo, para comentar? ¿Qué tendrías que decirnos? O sea, recibes el IEPRI, en este momento eres el director y entonces vas a hacer una propuesta y nos vas a contar a todos hacia dónde va ese gran instituto de tantísimo impacto en el país y del cual tú eres el director. ¿Qué nos comentarías? Pues a ver, nosotros realmente nos movemos, digamos, en dos polos, que en el fondo representamos lo que la universidad misma es. La universidad es a la vez conservadora, en el buen sentido, ¿no? Y creo que el origen mismo de las universidades en el mundo viene por la conservación de un conocimiento, pero al mismo tiempo se asoma a las nuevas utopías y a los nuevos temas. Entonces, pues mi labor ha sido un poco esa. Yo pertenezco a pertenezco a las dos generaciones, si se quiere, es decir, acompañé a Eduardo, Gonzalo, Iván, Pacho y los demás en algunas de los años, de las etapas iniciales, más que en el comienzo, pero sí en las etapas iniciales, y posteriormente al nuevo grupo de colegas como Diana que están acompañándonos en los últimos años. De manera que mi labor ha sido un poco eso, conservar los ejes de lo que hemos mantenido, el espíritu, y en cierta medida, hasta donde es posible en las circunstancias actuales, en la conservación de una comunidad académica, pero al mismo tiempo abrirnos a otros espacios y a otros escenarios. Y en ese sentido, pues, hacia donde vamos en este momento, dadas las circunstancias y dado que este escenario, digamos, que la pandemia creó, impactó fuertemente a las universidades, pues nosotros vamos a permanecer a través de medios como estos. En este momento, desde el año pasado, hemos hecho 2 de las cátedras nacionales de la universidad. Hicimos la cátedra muy exitosa que dirigió Fabio sobre comunicación y cultura, Fabio López de la Roche, y en este momento la colega Clara está coordinando la cátedra Jorge Eliezer Gaitán, que se está centrando sobre el tema del impacto del plebiscito
de lo que fue el plebiscito por el cual se perdió la paz en la cultura política colombiana. De manera que nos estamos orientando hacia eso. Y también le hemos dado una transformación a nuestra página institucional para convertirlo en un espacio de debate. En el último año, si no estoy mal, por lo menos unos 30 investigadores del mundo, no solo colombianos, sino de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, un poco menos de Asia y de África, que tenemos que abrirnos sobre eso, y lo estamos intentando gracias a los programas de Claxo. Se han hecho presentes en nuestra página web a través de la discusión y los debates sobre temas de actualidad contemporánea en el mundo. Y en ese sentido, le estamos dando una cierta continuidad, de otra manera, a aquello que era el espíritu de Gólgota, pero que realmente fue una experiencia maravillosa, prácticamente imposible de repetir hoy en día, y menos en estas circunstancias. Lo hacemos a través de libros colectivos, como el que acabaste de mencionar, lo hacemos a través de debates de esta naturaleza, lo hacíamos en presencial, a través de unas reuniones bastante exitosas que promovimos algunos de nosotros, que eran lo llamamos un Gólgota público, es decir, un debate público entre nosotros que tenía una gran audiencia en la universidad. Pero todo eso ha cambiado, entonces yo creo que la labor hacia donde hay que dirigirnos es hacia la internacionalización, hacia una mayor comunicación, digamos, en las regiones y a través de las sedes y los centros de pensamiento, lo estamos haciendo, pero transmitir, digamos, al público de la universidad y de las sedes nuestras en las regiones todo un debate internacional, lo cual creo que seguiremos haciendo y espero que contemos con la ayuda de Unimedios, entre otras, que nos ha acompañado en buena parte de estas discusiones. Yo creo, para complementar, Ricardo, lo que ustedes han mencionado dentro de la proyección del IEPRI y en general en Colombia, hay un tema sobre las relaciones internacionales que no se ha tratado con suficiente cuidado, y me parece a mí, y es el caso de las relaciones de Colombia con los países africanos, por ejemplo, o con algunos países del lejano oriente. Eso, digamos, no, como que no es muy claro, incluso en cosas muy elementales, ¿no? O sea, tal vez por mi ignorancia yo creí que había reciprocidad en las relaciones internacionales en este sentido. En Sudáfrica, en Pretoria, entonces está la sede de la embajada y del consulado colombiano, pero el inverso no es cierto. Digamos, no tenemos representación diplomática de Sudáfrica acá en Colombia, aun cuando hay intercambio cultural bastante fluido en el área de cine, en el área de teatro. Hay un festival que se llama La Múica, y entonces se presentan acá en Colombia películas africanas, no solamente de Sudáfrica, sino del continente africano en general, y al revés. Son esfuerzos muy difíciles. Francisco Gutiérrez coordinó un proyecto muy grande y muy exitoso que contó con el apoyo del Instituto de Estudios para el Desarrollo de Canadá, el IDRC, y en donde hicimos, pues yo participé en eso, un estudio comparativo. Eso es un campo enorme, gigantesco, sobre los efectos de la guerra y la transición hacia el neoliberalismo en 5 países en América Latina y en 5 países en África. Fue una experiencia maravillosa que gracias al apoyo de recursos internacionales se pudo hacer, porque, como entenderás, son problemas muy complicados. Con Claxo en este momento, y lo que llamaban ellos las cátedras sur-sur, estamos tratando de retomar, digamos, estos esfuerzos, porque a veces se salen del circuito internacional tradicional y toca realizarlos, o tenemos que realizarlos directamente entre las universidades interesadas. Pero sobre eso quería mencionar algo que tal vez no hemos señalado, que hace parte de todo este campo, y es el núcleo que está dentro del IEPRI, que dirige Diana Gómez, otra colega que hace parte del área de Relaciones Internacionales, que es el núcleo de estudios asiáticos. En ese grupo hay economistas, hay científicos, hay médicos de la Universidad Nacional y de fuera de la Universidad Nacional, y están trabajando sobre temas relacionados con la presencia de Asia en el resto del mundo, y en particular en América Latina, fundamentalmente el caso de China
y Corea. Y es parte de nuestras labores y es uno de los avances, digamos, de los últimos años que seguramente tendrá un desarrollo muy importante en las próximas décadas. Sí, eso es un privilegio de contar en la Universidad Nacional y en el país en general con un instituto como el IEPRI. O sea, reiterando cada vez más, digamos, la importancia de los temas que ustedes abordan por una parte y desde los distintos ángulos que los abordan. Eso es muy importante, porque miren, todavía en la cultura general, y eso que esta cosa se ha modificado un poco, para los que son de Bogotá, ¿sí?, les es familiar, yo recuerdo que si sacaba buenas notas en aritmética, me llevaban a Girardot de un día para otro, ¿sí? Entonces esa era la gran internacionalización en mi familia en su momento, ¿sí? O llevarnos a algo en Barranquilla para mirar de nuestros ancestros cuando llegaron allí a Puerto Colombia procedentes del Líbano. Eso era No estaban tan mal porque ahora ni siquiera con la pandemia podemos salir de Bogotá. Sí, ese es el problema. Que dicen por ahí que Pablo Escobar no podía salir y tenía miles de millones de dólares. Y nosotros no podemos salir aun cuando tengamos 10,000 pesos en la billetera. Es algo más o menos así. Pero eso, digamos, respecto al tema de la internacionalización. A la generación nuestra, cuando le enseñaron historia y geografía universal, era solamente sobre algunos pocos países de Europa Occidental, ¿no? Y África era una cosa por ahí, ¿cierto? África, de pronto excepciones sobre el norte de África, pero lo otro era el Congo belga. Se hacía referencia al Congo, pero el Congo belga, ¿sí? Entonces, una cosa así que esto ya, digamos, las generaciones nuevas, eso por supuesto ha cambiado. Entonces ahora uno dice, ¿a dónde va a ir? Ya no es ir a Bogotá, a Girardot o a Barranquilla o a Cali. No, sino no saben si pasar el año nuevo en la Camboya profunda o de pronto un poco más tranquilos en Sydney, Australia, ¿no? O sea, una cosa es así, eso le correspondió a estas generaciones. Pero todo ese trabajo que ustedes han hecho, créanme, yo me siento muy satisfecho, muy orgulloso de este tema, de esta tertulia. Creo que acerté no solamente en el tema, sino en los invitados. Lamentablemente no se puede invitar a todos. Yo quería que Francisco Gutiérrez nos hubiera hecho también algunos comentarios, y al mismo Pacho, pues no. Esto, Diana, sobre todo, va dirigido a todos, pero a ti en particular. Ese viejo machismo de que detrás, ¿no? Detrás de cada hombre hay una gran mujer. Esto yo creo que ya no es así, o sea, no solamente al lado, sino que pueden estar al frente y de personas conocidas, ¿no? Entonces tenemos a Pacho Leal, pero está Magdalena León, ¿no? Teníamos a Fals, pero a María Cristina Salazar. Tenemos a Diana Rojas, etcétera. Entonces podemos así generalizar también muchísimo más. Pero muchas gracias. Vamos a darle la palabra a quienes nos acompañan, a ver si tienen alguna pregunta o tienen algún comentario. Adelante, por favor. Parece que no hay preguntas, no hay comentarios. Tienen también pánico escénico algunos de nuestros acompañantes. Bueno, no sé si ustedes entonces tengan algún comentario final. El mío, de nuevo, es agradecerles muy sinceramente haber participado en esto, haber sido mis amigos durante mucho tiempo. Parece ser que sí hay alguna pregunta. No. Sí. Pues de mi parte, Ramón, renovarte el agradecimiento por la invitación a este programa, el contacto con la audiencia, y insistir sobre un comentario que hice hace unos momentos, y es que toda esta aventura que ha significado estos 30 y tantos años solo fue posible porque se realizó en el interior de la universidad. Es decir, el apoyo que nos ha dado la universidad para todo esto es increíble, y son varias generaciones de rectores. Ha habido activado en algunos momentos, pero la universidad ha conservado, incluso cuando tú estuviste como rector, nos mantuviste, digamos, un apoyo que en general hemos contado con el apoyo de la rectoría y de las dirección de las sedes. De manera que todo esto ha sido posible realmente
por estar al interior de una universidad y que es la que lo ha hecho viable. Muchas gracias, Ricardo. Sí, yo creo que hay que fortalecer cada vez más unidades académicas como esa a la cual pertenecen ustedes. Diana, no sé si tienes algo adicional para expresarnos. De nuevo, con mi agradecimiento profundo el que hayas aceptado esta invitación y por todos tus aportes. Profesor Fayad, no, muchas gracias por el programa, por esta oportunidad de mostrar el trabajo que hemos hecho en el instituto desde sus orígenes hasta hoy. Creo que este tipo de formatos son muy importantes, este contacto con la gente, con el público, este diálogo abierto, gracias a que las nuevas tecnologías nos lo permiten. Entonces, es una muestra de eso. Y bueno, felicitaciones, profesor Fayad, porque en este momento usted ya hace las veces de un youtuber. Y hemos visto la capacidad de influencia que eso tiene sobre la opinión pública. Entonces, creo que vale la pena llevar la academia precisamente a estos espacios de difusión más amplios, más masivos. Muchas gracias, Diana. Muchísimas gracias. Eduardo, tienes cerrado tu micrófono. Ramón, creo que el IEPRI es una evidencia de la importancia de la universidad pública. La universidad pública tiene una enorme capacidad para incidir en el país con gran autonomía, con independencia intelectual, y creo que vale la pena estudiar, como tú has hecho, la experiencia del IEPRI en los otros institutos de la Nacional y sus aportes al país que muchas veces no recordamos, que muchas veces dejamos pasar. Y creo que el IEPRI ha marcado en los últimos 30 años muchas vías, ha dado muchas respuestas, ha hecho muchos análisis valiosísimos. Yo creo que es muy importante tu programa para rescatar el aporte de la universidad pública y sus institutos al país. Y por eso te felicito por este programa. Muchísimas gracias, muchas gracias. Hay una pregunta que podemos contestar cualquiera de ustedes muy rápidamente. Si en otros países de América Latina hay institutos equivalentes al IEPRI incrustados dentro de una universidad. Es una pregunta que hace uno de los participantes. ¿Hay algo similar en América Latina? ¿En una universidad? En una universidad, tal vez no en América Latina, aunque quizás México, posiblemente, pero hay un instituto muy cercano al cual estamos renovando nuestros lazos, y es el Instituto de Estudios Peruanos, aunque es un instituto que está por fuera del sistema universitario. En otros espacios con los cuales nos relacionamos, sí tenemos una particular cercanía, creo que nosotros tres, con colegas de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia. La tuvimos con Michel Viviorca y su equipo en la Fundación de Ciencias del Hombre, a través de redes internacionales de la cual Eduardo y yo hacíamos parte. La tienen los colegas que trabajan con la Universidad de Londres y los que trabajan con Bristol, que también tienen unidades de esta naturaleza. Aunque debo señalar que la interdisciplinaridad del IEPRI no es fácil de encontrar. Probablemente el caso de la Fundación de Ciencias del Hombre sería lo más cercano en cuanto a ese nivel, digamos, de interdisciplinaridad, que creo que es muy enriquecedora, sin duda. Sí, muy bien. Eso es lo que varios, lo que he aprendido también de varios de ustedes, que esto, entre comillas, digamos, no es el complejo de Adán, lo que fuimos los primeros que vimos, no, pero sí es una unidad única. Yo les agradezco mucho de nuevo su participación y sus aportes. Uno de los propósitos de estas tertulias, cuando me encargaron coordinarlas, es de nuevo mostrar no solamente en el ámbito académico, sino a la sociedad en general, el papel tan importante y los aportes de la Universidad Nacional a la construcción de país. Creo en el caso particular del IEPRI, todos los aportes que se han hecho, particularmente en todos los sentidos, pero particularmente a los procesos de paz, me parece que son encomiables y dignos de reconocer. Yo creo que nosotros podemos seguir desde las universidades, los académicos también en general, digamos, como utilizar como de pronto como eslogan nuestro el título de aquel libro de Ernest Hemingway,
adiós a las armas. Yo creo que eso sería uno de los grandes aportes que podríamos continuar haciendo desde la academia. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias, Diana, por haber asistido a nuestra tertulia, por todos sus aportes. Ricardo, muchísimas gracias y mucha suerte y muchos éxitos en tu gestión como director del IEPRI actual. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron también. Les agradecemos muchísimo. Hasta nuestra próxima tertulia que anunciaremos con suficiente anticipación. Inicialmente la tenemos programada para el día 11 de mayo, pero ya en un momento dado lo haremos público y circularemos la invitación. A todas las personas de Unimedios, de nuevo, muchísimas gracias por los aportes, por el apoyo al desarrollo de las tertulias, a esta en particular, y como siempre a Elizabeth Vera, que ha sido, digamos, mi mano derecha en la realización de estos eventos. De nuevo, muchísimas gracias, muy buenas tardes.